Aníbal Gaviria Correa es el invitado de hoy en Conversaciones Pro. Nació en Medellín hace 56 años, fue alcalde de la ciudad entre 2012 y 2015 y ha sido gobernador de Antioquia en 2 ocasiones, cargo que ocupa actualmente. Es padre de Adela, Guillermo, Emiliana e Ismael y está casado con Claudia Márquez Cadavid. Uno de los capítulos más dolorosos de su vida, el secuestro y asesinato de su hermano Guillermo Gaviria. Las palabras con las que Aníbal Gaviria describe la Antioquia que se sueña son equidad, vida y unidad. Hola, soy María Viviana Botero y me gusta mucho saludarlos. Bienvenidos a Conversaciones Pro, un espacio de ProAntioquia para invitarlos a imaginarnos la Antioquia que nos soñamos, siempre con la mirada en las estrellas, pero los pies bien puestos en la tierra. Esa Antioquia que queremos y que debemos construir todos juntos. Gobernador, bienvenido. Me encanta tenerlo aquí y que usted sea nuestro primer invitado. Usted se ha recorrido los 125 municipios de Antioquia, así que tiene toda la autoridad y toda la experiencia para respondernos la siguiente pregunta. Gobernador, ¿cuál es su anhelo para este inmenso territorio? María Viviana, gracias por la invitación, un saludo a todos y a todas. Y no, yo creo que el anhelo que yo siempre he tenido para Antioquia y lo he mantenido toda mi vida como servidor público es que Antioquia se convierta verdaderamente en un territorio de vida y equidad. Esos son los 2 grandes propósitos por los que he luchado toda mi vida como servidor público y por los que continuaré luchando. Y porque de alguna manera son los grandes retos de Antioquia. Tenemos enormes desigualdades y desafortunadamente hemos por mucho tiempo tenido altos niveles de violencia. Entonces, que Antioquia sea referente de equidad y de vida, ese es mi gran sueño. Y me voy a quedar con esa última frase, gobernador, porque usted y yo lo hemos conversado, Antioquia es grande en esplendor, pero también en retos. Y frente a esos retos y frente al tema de inequidad, gobernador, una cifra muy dolorosa, y la trajo el DANE, y es durante los años 2019 y 2020, que por supuesto coincide con la pandemia, la cantidad de personas en situación de pobreza y de pobreza extrema aumentaron. Esa cifra llegó a 2.3 millones y 708 mil respectivamente. Y la pregunta, gobernador, para ustedes, ¿estamos condenados a la pobreza? Porque, gobernador, yo me niego a aceptar que eso sea así. No, totalmente de acuerdo, de ninguna manera, no. Es que tenemos un territorio lleno de oportunidades, de potencialidades, y tenemos una gente capaz, emprendedora. Entonces, eso lo tenemos que combinar, y lo que precisamente tenemos que atacar es los altos niveles de desigualdad, para que, sobre todo, miles y miles, cientos de miles de jóvenes, que hoy son motores de alguna manera apagados por falta de oportunidades, por falta de educación, se conecten y sean motores para toda Antioquia. Entonces, tengo la absoluta convicción de que en ese futuro que soñamos, los niveles de desigualdad y los niveles de pobreza desaparezcan prácticamente, y que las oportunidades y sobre todo la educación sea el gran vínculo, el gran motor, la punta de lanza para combatir las desigualdades y por supuesto combatir la pobreza. Gobernador, usted ha hablado de una Antioquia grande, diversa, llena de oportunidades. Usted es papá de 4 hijos, yo tengo 2 hijos, Gabriela y Federico, y uno se da cuenta en su propia casa lo distintos que son, los mismos genes y sin embargo esa diferencia. Y si nos vamos a la realidad de Antioquia, somos 6 millones de antioqueños, muy diversos, diversidad en gastronomía, culturas, digamos geográficamente tenemos las montañas en el suroeste, en el norte, las playas en el Urabayo. ¿Usted cómo ve esta situación, gobernador? ¿Somos muchas Antioquias? Completamente. Yo creo que una de las marcas de Antioquia es la diversidad. Y eso es riqueza. Todo eso que mencionaste y mucho más es Antioquia. Uno de los territorios más diversos de Colombia, que a su vez es uno de los países más diversos del planeta. Entonces, yo no tengo la menor duda de que esa diversidad se tiene que combinar con otro componente que algunas veces la gente ve contrario, pero que es completamente complementario, y es la unidad. Bien, saberla convertir en unidad
en los propósitos y en las metas y en los sueños fundamentales. Entonces, más de 125 Antioquias, 125 municipios, 6,5 millones de antioqueños diversos, distintos, riqueza de la diversidad, pero enfocada con unidad a los propósitos comunes. Y eso nos ayudará a combatir los problemas y a superar los retos. Yo creo que estamos, gobernador, en un momento muy especial para Antioquia, porque están confluyendo muchas cosas que nos está permitiendo visibilizar otras Antioquias. Todo el desarrollo en infraestructura, la salida al mar con Puerto Antioquia, todo lo que desde su gobernación se viene liderando en obras que nos va a permitir conectarnos. Me parece que estamos en un momento muy interesante de reconocer probablemente esa diversidad, exaltarle y darle ese lugar que se merece y que en el imaginario de muchos puede que no exista, pero realmente ese es un territorio donde hay una gran población afro, indígena, donde tenemos esa riqueza natural también que usted bien menciona, y creo que ese es un momento muy importante si logramos justamente lo que usted dice, entender que en esa diversidad hay riqueza y apalancarnos en ella para avanzar y tener mayor progreso y desarrollo. Así es, así es. Uno de los grandes propósitos de nuestro gobierno, y está de alguna manera impreso en nuestra consigna Unidos, es invitar a que la diferencia nos una, a que la diferencia no nos separe ni nos divida, ni mucho menos nos confronte. Entonces, ahí está la combinación perfecta, la diversidad de todo en nuestro territorio, pero que esa diversidad sea puente de unidad para unidos construir ese futuro que soñamos, ese futuro que yo estoy seguro de que el que de alguna manera yo mencionaba tiene que ser muy parecido al de muchos, miles y miles de antioqueños, un territorio que defienda, que protege, que honre la vida, y un territorio que luche contra la desigualdad y por lo tanto contra la pobreza y que genere oportunidades para todos. Ese es un sueño que estoy seguro que compartimos muchísimos. Claro, un territorio donde hay espacio para todos. Y ya, gobernador, pensando no solamente en esta región, sino esta región frente al país, en ProAntioquia, usted la conoce muy bien, esta es una institución de más de casi medio siglo de existencia, donde nuestra palabra se llama desarrollo, apoyar y acelerar el desarrollo de la región. Tenemos múltiples conversaciones con muchos actores, porque lo que hacemos justamente es articular sector público, privado, academia, organizaciones sociales, y en esos diálogos, gobernador, nos hemos encontrado algunos comentarios que dicen Antioquia se desconectó del país. ¿Usted qué opina, gobernador, de esa afirmación? ¿Antioquia se desconectó del país o fue al contrario? Yo creo que sí hay un grado de desconexión. Me parece que, pero también me parece que la dirigencia antioqueña, y no hablo específicamente de la política, también la dirigencia académica, la dirigencia empresarial, tenemos, para ponerlo también en cabeza propia, hacer una autocrítica y no a los demás únicamente, tenemos puestas como muchas camisetas, y eso está bien, pero yo creo que nos tenemos que poner la camiseta de Antioquia. La camiseta de Antioquia por Antioquia y por el país. Pero sin ningún lugar a duda ponernos la camiseta de Antioquia. Yo lo pongo con un ejemplo. Yo he mencionado en días pasados que en Colombia se han formado 3 mitos, 3 mentiras contra Antioquia. 1, que nos regalaron el metro. 2, que somos unos privilegiados en las 4G. Y 3, que hubo improvisación en Hidroituango. Y esas son 3 mentiras. Pero de alguna manera los antioqueños hemos dejado que esas mentiras se extiendan en Colombia. Yo creo que nos tenemos que poner la camiseta de muchos propósitos que tenemos cada uno, porque entiendo que cada uno tiene sus rutas, sus metas, sus intereses, pero todos tenemos que ponernos la camiseta de Antioquia. Y volviendo a ese momento especial de conexión marítima, vial, aérea, en la que estamos a puertas de entrar, es también, y poniéndonos esa camiseta como usted lo menciona, ese propósito de conectarnos con el país y ser, digamos, crear unos nuevos símbolos de conexión, no solamente entre antioqueños, sino también con el país. Gobernador,
si quiere pasemos a un tema que yo sé que a usted lo apasiona y que en ProAntioquia estamos enamorados del ejercicio que usted y su equipo vienen liderando, y es esa planeación de lo que va a ser la Agenda de Antioquia 2040. Y quiero resaltar ese ejercicio por muchas razones. Primero, porque ha sido un ejercicio de construcción colectiva, de diálogo social, de escucha de las subregiones, que me parece muy valioso. No es un ejercicio que ustedes han liderado desde las oficinas de la gobernación aquí en Medellín, sino que se fueron al territorio a escuchar las necesidades, y creo que eso es un ejercicio muy potente que debe estar lleno de información y de aprendizajes. Y yo quisiera aprovechar su experiencia con el ejercicio para preguntarle primero qué aprendimos de esa planeación que nos precede, y es esa Agenda 2020 que se dio en su momento. Sí, este ejercicio de la Agenda 2040, como tú dices, se basa en otros ejercicios anteriores. Una de las cosas importantes es que estos sean ejercicios de participación ciudadana, ejercicios que congreguen a muchos, y no solo que lo congreguen y los estimulen y participen en el hoy, sino que de alguna manera también participemos en el ayer, es decir, nos basemos en lo que otros han hecho antes. Y por eso creo que el ejercicio de la visión Antioquia 2020 es una base que respetamos mucho y que tenemos muy en cuenta en 2040. Por eso nos trazamos una agenda 20 años, porque la visión 2020 fue del año 2000 al año 2020. Ahora proponemos otros 20 años, del año 2020 al año 2040. Aprendimos cosas buenas de la visión 2020, y era que una de ellas es que es importante que construyamos participativamente una visión, pero también aprendimos de vacíos de la 2020. Uno de los vacíos es que la visión 2020 se quedó únicamente en visión. Nosotros por eso hemos trascendido el concepto a agenda, porque la agenda tiene visión, pero también tiene metas. Tiene objetivos, tiene proyectos, tiene instrumentos de medición, porque si nos quedamos únicamente en la visión, nos pasa de alguna manera lo que nos pasó con la 2020, y es que cuando llegamos al 2020 preguntábamos, ¿hemos cumplido? ¿Cuánto hemos avanzado? ¿Qué propósitos y qué metas? Entonces ahora la Agenda 2040 es más integral. Es visión, porque tiene que tenerla, tiene que ser esencialmente, eso tiene que ser de esencia en cualquier ejercicio de prospectiva y de participación, saber a dónde vamos colectivamente, cuál es, como tú lo has dicho muchas veces, ese sueño colectivo de todos los antioqueños. Pero no solo es saber a dónde vamos, esa visión, sino cómo lo vamos a lograr, cuál va a ser las metas, cuáles van a ser las metas anuales, quinquenales, y la meta a 20 años, en cada frente, en el frente de salud, en el frente de educación, en el frente de vivienda. Eso es la agenda, y eso hemos aprendido de la visión 2020. Muy bien, y ahora sí cuénteme qué se ha encontrado en esos ejercicios. ¿Qué le dicen, por ejemplo, cuando usted va a las subregiones? ¿Qué le dicen las mujeres? ¿Qué le dicen los jóvenes? Cuéntenos algo que lo haya sorprendido, algo que usted quisiera resaltar de lo que ha sido ese ejercicio colectivo. No, muchas cosas, porque como tú lo has dicho, el ejercicio ha sido impresionante. En la primera etapa más de 30.000 personas participaron en 1.440 talleres que están absolutamente caracterizados, que fueron en los 125 municipios de Antioquia, pero también talleres y lo que llamamos rutas poblacionales, con la población afro, con la población indígena. Entonces la diversidad enorme de todos los aportes, pero déjame tal vez tratar de compartir 2 o 3 aspectos que me impactaron. Uno de ellos, sin ningún lugar a dudas, en los jóvenes, el grito por el respeto a la diversidad. ¿Sí? Eso se vio en todas las subregiones. También una gran conciencia ecológica, una gran conciencia de la defensa de la vida en forma holística, integral. Por supuesto, en primer lugar, la vida humana, pero todas las formas de vida. Un tema que me gusta mucho resaltar fue, por supuesto, mucho más fuerte en Urabá, pero también muy bonito, que lo vimos en otras regiones, el concepto de Antioquia tiene mar. Es decir, volvamos nuestra vista, porque hemos tenido por muchos años
le hemos dado la espalda al mar y ahora nos tenemos que enfocar cada vez más en la riqueza que representa en todos los sentidos, en la riqueza, por ejemplo, otra vez en biodiversidad, pero también en la riqueza logística que nos representa tener esa posibilidad de salir al mundo a través del mar y el futuro Puerto Antioquia y los puertos de Urabá. Y un tema que también, tal vez a uno también a veces le casan más los temas que uno, que tienen por dentro, que lo tocan, y el grito por la oportunidad de la educación, la llegada de la educación, el acceso a la educación y sobre todo a la educación superior en los territorios. Los jóvenes lo anhelan, lo necesitan, y ese debe ser uno de los propósitos fundamentales en el transcurso de la Agenda 2040, que las oportunidades que hoy los jóvenes tienen en las zonas urbanas de educación superior la tenga cualquier joven en cualquier parte de Antioquia. Esa es una discusión muy interesante porque permitiría, gobernador, el desarrollo de los territorios, también nos quitaría un poco de presión demográfica sobre Medellín, pero sobre todo nos ayudaría a desarrollar los territorios, a cerrar esa brecha, que yo sé que es un propósito suyo y de su equipo también, cómo buscamos esa educación técnica que permite ese cierre de brechas entre la necesidad que tiene el sector productivo o el mercado laboral y cómo conectamos también la educación con esa necesidad. Eso sería una oportunidad muy importante también para el desarrollo de los territorios. Así es, María Viviana, ese tiene que ser uno, y sí, lo hemos visto en todos los estudios, lo hemos visto en todas las análisis, en todas las propuestas, pero también en todos los reclamos en este recorrido por Antioquia a través de la Agenda Antioquia 2040. Y tú lo dices, yo creo que los próximos, ni siquiera los próximos 20 años, sino los próximos 10 años, hasta el año 2030, se tendrán que ser la revolución de la educación técnica y tecnológica en Antioquia, con una combinación de educación virtual y educación presencial, para equilibrar la ecuación de desarrollo urbano y desarrollo rural. Ese es el gran equilibrador. Generar oportunidades de desarrollo en los territorios para que la gente escoja quedarse viviendo en el campo. Que sea una escogencia y no una obligación. Y que sea una escogencia con una alternativa y un horizonte de calidad de vida igual o distinto al de la zona urbana, pero no menor en calidad. Claro. Y eso se logra y se debe lograr, entre otras, con dos grandes frentes. Uno, infraestructura de conectividad, tanto física como virtual en el campo. Y por eso las 4G, por eso los circuitos estratégicos, para conectar integralmente a toda Antioquia. La conectividad virtual y el otro gran frente, el del capital humano. Este es el capital del territorio y el otro gran frente es del capital humano. Y en ese capital humano, la educación técnica y tecnológica en las regiones con pertinencia para que se desarrollen las potencialidades de esas regiones. Gobernador, no quiero terminar sin volver sobre ese punto del capital humano y es preguntarle, toda esta Agenda 2040 y todo este programa de desarrollo que usted lidera desde la gobernación y esta Antioquia que nos soñamos, pasa por un factor crítico de éxito y es el liderazgo. El liderazgo, ¿cómo ve usted, cómo siente usted que está en el territorio estos nuevos liderazgos? ¿Usted tiene esperanza en los jóvenes, en los nuevos líderes? ¿Cómo está viendo ese ejercicio de liderazgo en Antioquia? Sí, Viviana, yo tengo mucha esperanza, mucho optimismo. Hace poco instalé el Consejo Departamental de Juventud. Eso es algo que no se hacía hace más de 10 años, porque no se habían elegido. Sí. Y qué energía, qué positividad, qué ganas de participación. Es que tenemos que canalizar esa energía, esa fuerza de los jóvenes para que puedan participar y puedan construir. Y eso en gran parte lo queremos hacer a través de la Agenda 2040. Así que yo tengo ese positivismo, porque además, porque es que yo creo, como creía mi hermano Guillermo, y en eso coincidimos plenamente, mucho en los liderazgos colectivos, no en los liderazgos individuales mesiánicos. Mesiánicos, sí. No,
La Agenda 2040, por ejemplo, no puede ser de ninguna manera la agenda de Aníbal Gaviria, ni la agenda del gobierno que con honor y con orgullo presidimos. Es la agenda de toda Antioquia. Entonces, ese liderazgo debe ser el de los jóvenes, el de las mujeres, el de los empresarios, el de la academia, por supuesto el del gobierno, el de las instituciones. Pero habremos logrado verdaderamente nuestro propósito si el liderazgo de la Agenda 2040 es un liderazgo colectivo. Porque además ese es el blindaje. Porque si la Agenda 2040 se interpreta o se ve como una agenda de gobierno, pues el próximo gobierno la cambia. Claro. Pero si es una agenda de sociedad, donde el liderazgo sea colectivo, no solo está bien construida, sino que está bien asegurada hacia el futuro. Entonces, tengo confianza, pero indudablemente el llamado, y lo hago constantemente, a los jóvenes y a todos los antioqueños, es a que se apropien de la Agenda 2040. No puede ser sino de ellos, de todos. Y esa es la única manera en que podemos construirla y es la única manera en que podemos llevarla a cabo, ejecutarla, lograrla. Sé que esa ha sido su preocupación y sé que eso ha sido su objetivo en la construcción, porque se lo he escuchado muchas veces en reuniones privadas. Y estoy segura, gobernador, y coincido con usted que eso va a permitir asegurar que esta sea una agenda de largo plazo y que trascienda gobiernos y que trascienda coyunturas. Gobernador, a mí no me queda más que darle las gracias por este espacio, por inspirarnos, por dedicarnos este tiempo de su agenda. Lo vemos todos los días en un municipio distinto, de forma incansable. Le agradezco mucho habernos dedicado este tiempo para inspirarnos, para ayudarnos a soñar y para contarnos un poco de lo que está viendo. Muchas gracias. Viviana, gracias a ti, gracias a ProAntioquia no solo por invitarme a este espacio, sino por crearlo y seguramente en el futuro invitar a otros para que unidos soñemos y construyamos esa Antioquia que queremos para nosotros y para nuestros hijos en el futuro, ahora y en el futuro. Así es. Un abrazo.